Muy buenas noches, amigas y amigos. Yo soy Rebeca Arenas y este es Café Ciudadano, un programa que piensen ustedes. Esta noche me da mucho gusto poder contar con la presencia del maestro Manuel Munguía Castillo, un decidor intelectual, un comunicador, un profesor, un administrador público en su momento, pero sobre todo un exponente de la cultura popular, que es el tema sobre el que yo quiero que nos platiquen. Buenas noches. Buenas noches. Mis maestros, sobre todo del bachillerato en adelante, me decían que yo estaba pisando siempre fuera de lugar, que quería hacer de todo un poco y que no era eso lo indicado, porque ya en ese tiempo, decían ellos, estamos en la era de la especialización, y yo dije, no, qué especialización, ni qué nada. ¿No? Qué simpático. Además, qué envidiosos, y qué cuadrados, ¿no? Sí, sí, me Pero era decían, el modo de escuela de ese entonces. A mí me encanta la forma de comunicar de nuestro invitado esta noche, porque es una forma que invita al auditorio, a los seguidores a relajarse y a sentirse parte, que están aquí. Gracias, ya también apareció uno más. Lo importante es sentirse bien y comunicarse mejor. Hay quienes no tienen exactamente esa idea de mí, ¿eh? Hay quienes piensan, por lo que ven a través de la pantalla o lo que oyen a través de la radio, que soy un tipo hosco, que soy una persona... Incluso el año pasado, un maestro de periodismo, al que le tuve que corregir varios detalles, dijo el aburrido conductor de tal programa. No es posible. Y escribió 2 o 3 errores que tenían que ver con la cultura básica, y dije yo, este es el maestro de periodismo, no puede eso quedar impune. Maestro, disculpe usted, pero está usted cometiendo estos errores, pero además le está escribiendo el aburrido conductor del programa tal. Sí, y así, no sé si fue por consigna o por alguna otra razón, pero así dijo. Gratuito, ¿no? No era ¿Lo gratuito. dijo de corazón? Había poderosas razones detrás. Pero, Fuego amigo. Pero hay personas que sí me encuentran y me dicen, yo tenía la idea de que usted era así muy serio, dicen ellos, ¿sí? Claro, también luego aparece la broma, ¿no? Porque hay gente que me encuentra y me dice, yo lo conozco. Y yo les contesto, no, usted me ha visto, porque si me conociera ni me saluda. Bueno, pues aquí está una muestra de la dinámica de la chispa, que es una chispa un poco veracruzana, mucho mexicana. Y antes de que entráramos en el programa al aire, lo que yo me estuve dando cuenta es de que Manuel Munguía es resultado de un montón de cruces, de migraciones locales, sí, algunas incluso pues fuera de México. Cuéntanos un poco, porque esto nos da un tenor de cómo y con quién se está dando la personalidad. Bueno, es que yo nací en un cruce de caminos, tanto así que el nombre del pueblo donde yo nací, que es Naranjos, municipio de Naranjos, Amatlán, hoy, antiguamente Amatlán Tuxpan, antes Amatlán Tepet, pero bueno, hoy Naranjos Amatlán, sí, se deriva de que ahí era el paso del Camino Real desde la Laguna de Tamiahua rumbo a Otontepec, pasando por Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tantima, Citlaltépetl, Chontla, Piedras Clavadas, y subir hacia el altiplano. Era un camino de arrieros. Ajá. ¿Y qué longitud tenía? Bueno, ¿de qué estamos hablando? 50 kilómetros. No, desde Tamiahua hasta Tantoyuca, por lo menos 75 en línea recta. Pero de ahí hacia el altiplano, que podía ser por Huejutla, que podía ser por Pachuca, que podía ser por otros rumbos. Y ese punto donde surgió el pueblo, después como un caserío, lo identificaban como el Paso de los Naranjos. ¿Dónde nos encontramos? En el Paso de los Naranjos. Se me lastimó. Porque había por ahí naranjos. Había cítricos. Y hasta la fecha, en ese punto donde era el Paso de los Naranjos, hay unos cítricos en la casa de enfrente y en la otra. ¡Qué maravilla! Bajando hacia el río Tancochín. Entonces, es un cruce de caminos. ¿Y dónde se te lastimó la mula? Pues ahí en el Paso de los Naranjos. ¿Y dónde compraste tal cosa? En el Paso. Y así. Es un paso, es un cruce de caminos. Sí.
que después de la regularización del último periodo, de los últimos periodos porfiristas, se fue urbanizando y creció como un caserío. Y un pequeño caserío que fue aumentando de tamaño con la llegada de los buscadores de petróleo. Ok, sí. Las que no eran todavía extranjeros, o ya eran extranjeros. Eran ya principios del siglo XX. Exacto. Y está en lo que se conoce como la faja de oro. Entonces, ahí Claro. comenzaron a llegar de otros Holandeses, países, ingleses, aventureros, chinos, pues. Sí. británicos, en fin, de muchas procedencias y también de muchos estados de la República, porque decían que iban atraídos por el oro negro. Y efectivamente llegó mucha gente. Tampico no nos queda muy lejos, yo por eso hablo más como tamaulipeco que como jarocho, tengo más el acento de por allá. Y ahí fue creciendo ese pueblo. Entonces nosotros somos producto de un entrecruzamiento de culturas y de costumbres y de... Desde por los ancestros Sí. extranjeros, pero del país, los connacionales, ¿de Sí. dónde? Me decías Mis de abuelos Hidalgo. paternos, los dos de Jalisco. Mi abuelo materno del estado de Hidalgo. Mi abuela materna, sí, del municipio, de la antigua cabecera, aunque también con ascendencia de personas que llegaron de otros lugares. Porque ya Amatlán, que es mencionado, por ejemplo, en el corrido Tampico Hermoso, Matarredonda, Chinampa y Amatlán con Sacamistle, Potrero y Cerro Azul, dice el corrido. Exacto, sí. Entonces, Amatlán era cabecera municipal y también era un punto de atracción para mucha gente que fue de diferentes lugares. Entonces, hubo migración también anterior ahí. De modo que la condición híbrida me viene de lejos. Porque además es típico, donde hay fluidez y prosperidad económica, llega gente de todas Sí. partes. Es parte de la condición humana, ¿no? Como se Sí. supo en San Francisco, que en la zona de San Francisco había minas de oro, pues llegaron los gambusinos de todas partes Sí. de aquel país, ¿no? Y de otros. Sí. Entonces aquí fue el oro negro. Sí, los modernos gambusinos, precisamente les llama algún escritor, un guatemalteco que escribió un libro que se llama Los Veneros del Diablo, nada más que título. Esto recordando a López Velarde, porque López Velarde decía en su Suave Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo, decía. Porque él decía que donde había explotación petrolera surgían muchos problemas. Y efectivamente, en esos pueblos hubo grados altísimos de alcoholismo, de analfabetismo, de atraso. Es paradójico, pero por ahí donde corrieron grandísimas cantidades de dinero y de fortunas, los pueblos permanecieron explotados, en la precariedad, ¿no? Hasta tiempos muy recientes. Y todavía tenemos precariedades pues de otro tipo, pero como si no hubiese esa riqueza. Por ejemplo, pensemos, las calles eran lodosas y había mucho asfalto. Sí. Abundaba el petróleo y chapopote. Pensemos en que hubo avances con las leyes en el siglo XX, pero allá las guardias blancas de las zonas petroleras no dejaron que entrara la ley agraria, o sea, se cuidaron los intereses de los poderosos, Tanto o sea, así, también por eso, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, una reyerta que comenzó en Tampico, entre marinos mexicanos y estadounidenses, desembocó en una invasión del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque los dueños de las compañías petroleras no querían revueltas ahí en el lugar donde ellos estaban operando. Y las guardias blancas cumplieron un poco esa misión, contener el ingreso de carrancistas, de villistas, de todas las facciones. Y por eso muchos dicen, en la Huasteca la revolución casi no llegó. pintó. ¿Pero por qué? Casi no pintó. Bueno, sí pintó a su modo. Pintó a su modo con la presencia de algunos personajes
que cuidaban los intereses de las compañías petroleras, que se las ingeniaron para evadir, por ejemplo, el pago de los impuestos que les correspondían por la explotación del petróleo, para no aplicar en pleno la ley agraria, por ejemplo, y para mantener un coto de enriquecimiento grandísimo que fluía a través de Tuxpan, a través de Tampico y a través de otros puertos pequeños, de modo que tiene sus características especiales la historia de esa región. Bueno, y si volvemos a tocar el punto, tal como es el recurso petrolero, sigue generando conflicto en el mundo. En el mundo. Digamos, los países petroleros, la guerra de todos los focos de interés desde los Estados Unidos, la ex Unión Soviética y los pueblos ISIS y todos los rebeldes del mundo petrolero islámico, ¿no? Cuando ya el planeta nos está exigiendo que hagamos uso de otras fuentes de energía, nos seguimos peleando. Y digo en primera persona porque, queriendo o no, participamos de alguna manera en eso. Seguimos usando los vehículos, seguimos pensando en que hay que refinar el petróleo, hay que recuperar la capacidad productiva de Pemex, en fin, seguimos pensando mucho en el petróleo. Y hay guerras, efectivamente, y hay disputas por ese recurso todavía. Pero ahí era el contraste enorme. De verdad era que fueron trabajadores que ganaban muy bien, pero... Y que no se explicaba que no salieran de ahí. No todas las familias, hay que decirlo, pero sí vivíamos en condiciones deplorables cotejado esto con los ingresos que tenían. Sí, las escuelas eran bastante deficientes en su estructura física, salvo aquellas que se heredaron, por ejemplo, de las antiguas compañías. Yo estudié en una de esas, que se llama Escuela Artículo 123, Ingeniero Antonio Manuel Amor, que fue uno de los primeros directores de Pemex. Qué historia. Era conocida como la Escuela del Águila, porque efectivamente en el frontispicio de la escuela hay un águila, porque esa la fundó la compañía El Águila. Exacto, ¿que era inglesa? Sí, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y que tenía sus reales sentados en rumbo de Zacamixtle, por ese rumbo que ya es otro municipio, pero que es ahí en la región. Pero las otras escuelas siempre en la precariedad, siempre con dificultades. Vaya, no tuvimos preparatoria hasta 1968. No lo puedo creer. ¡Qué increíble! ¡Qué cosa! No tuvimos una secundaria hasta 1948 y por cooperación. O sea, porque los padres se esforzaron, hicieron su mejor esfuerzo. Y dijeron, hay que fundar una secundaria porque los muchachos se tienen que ir a estudiar a otra parte. Y se deshacía la familia desde los 12 años de los chiquitos, ¿no? Y los preparatorianos se tienen que ir a Monterrey, a México, a venir a Jalapa, en fin. Y así ocurría. Entonces, por eso es que luego yo hago contrastes entre las historias de unas ciudades y otras, o entre las historias de las ciudades y los pueblos. Muchos me dicen, Jalapa tiene un colegio preparatorio desde el siglo XIX, y enhorabuena, y muy bueno. Orizaba también lo tuvo, y muchas otras. La Ciudad de México tuvo la Escuela Nacional Preparatoria, sí, pero esto resalta como uno de los grandes logros de diferentes momentos de la historia. Pero mientras, en los otros pueblos no había prepas, no había secundarias. Sí, entiendo el enfoque. El contraste es brutal, es de no creerse. Ahora, ¿hay alguno, tú que eres una gente tan vinculada con la cuestión de las bibliografías, de las autorías y demás, ¿habrá alguna publicación que lleve el seguimiento de los pueblos petroleros, viendo de qué manera hubo avances o retrocesos o estancamientos? Sí, ¿Hay algo sí, así? Sí. Hay un trabajo interesante de los cronistas de los municipios. Ahí hay un trabajo que hay que recuperar, hay que volver a poner en relieve, porque la verdad es que como son testigos que están muy cerca de los informantes, claro, entonces obtienen
documentos, fotografías, testimonios. Únicas. Lo que me estás platicando, lo que nos estás platicando, para mí es extraordinario lo de la escuela del profesor Amor. Sí. ¿Amador Amor? No, ingeniero Antonio Manuel Amor. Con el águila. O sea, ¿quién va a saber? La microhistoria es la que nos permite rescatar la verdad de lo ocurrido, más allá de los que ganaron. Murió siendo cronista del municipio. Yo fui cronista del municipio. Las autoridades actuales no me han dicho si continúo o no. ¿No sabes? Pero yo sigo siendo un cronista de todas formas. De vocación, porque claro. Yo narro lo que pasa en mi municipio con el ayuntamiento, sin el ayuntamiento y a pesar del ayuntamiento. Yo eso es lo que creo. ¿Y en Jalapa nunca te interesó? Bueno, sí, participo con amigos que se ocupan del estudio de la historia y desde luego estoy cerca. Hay un consejo, Hay un consejo de la crónica. Que yo creo que eso es importante porque más allá de quien lo encabece en un momento, este grupo de gentes que tienen respaldo de trabajo, de trayectoria y demás, le dan permanencia y le dan validez y legitimidad a una actividad, ¿no? Pero sí hay obras, hay obras. Esta que yo mencioné hace un momento que se llama Los Veneros del Diablo, de un diplomático que después hizo un muy buen trabajo también sobre la República de Israel, Jorge García Granados, guatemalteco. El Hawái de las Ruinas, de Sara García Iglesias, por ejemplo. ¿Cómo no? Que ella fue alcaldesa de Osuluama, finales de los años 50, principios de los 60. Heredera de una tradición cultural también muy interesante de don José María Iglesias. Y ese libro es fundamental para la historia de ahí de la Huasteca. De la zona. Sí, el Hawái de las Ruinas. Luego hay otro de un periodista yucateco que se llama Doheny el Cruel, que habla de un personaje de estos gambusinos modernos del siglo XX que vinieron, a finales del XIX, principios del XX, que vinieron a buscar petróleo. Se llamaba Edward L. Doheny. Y fue dueño de las primeras compañías que obtuvieron petróleo en cantidades ya rentables para ellos. Porque sus geólogos les habían dicho, no, aquí parece que no. No es para tanto. Dime una cosa, y me da pena, pero me la aguanto. ¿En qué año empiezan las compañías petroleras en México? Bueno, es que comienza la explotación desde fines del 19, pero ya con notoriedad, 1906 debe haber sido el año, tanto así que en 1908 hubo un accidente muy grave dentro del territorio del actual municipio de Tamalín, frente a la laguna de Tamiagua, en un pozo que se salió de control un 4 de julio. Entonces hay que recordar, estaban celebrando la independencia, se descuidaron del equipo, que además las herramientas y los sistemas de perforación eran muy precarios, que con mucha facilidad la potencia se arrancó el pozo y se hundieron con todo y tripulación, y ahí hay una laguna de petróleo de Chapopote hasta la fecha. Bueno, pero hubo un geólogo mexicano del Estado de México, Ezequiel Ordóñez, que les dijo, sí hay petróleo aquí, vengan, sí hay, yo estoy seguro de que sí. Y comenzaron allá por el rumbo de Pánuco y después fueron a los rumbos próximos a la laguna de Tamiagua y a Tampico, en el sur de Tampico, y ahí fue donde sí encontraron ya yacimientos. Por ahí de 1906. Debe haber estado ya más asentada la producción. Y luego de este hay una novela que se llevó al cine también, que se llama La Rosa Blanca, de Betraven. Y partes de la película deben haberse filmado aquí en Jalapa, otras partes en Poza Rica y otras allá en la región campestre, diríamos rural, donde estaban los equipos de perforación. ¿Sabes por qué estuvo enlatada tantos años? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque no se quería tocar el tema por no ofender al sacrosanta presidencia imperial o susceptibilidades políticas. Sí, efectivamente, la película estuvo guardada mucho tiempo, pero no es más que la narración de algo que por desventura sí ocurrió. Porque ¿cuál es la parte nodal del argumento? Yo creo que el despojo de las tierras, el cambio de uso de suelo, diríamos hoy en términos ya más actualizados. De cuando llegaron las compañías. Llegaron y
decía... Y el gobierno se portó omiso. Don Juan Casiano, por ejemplo, decía, véndame ese predio, véndame ese terreno. No, pues fíjese que este predio lo tengo yo, no lo tengo yo, lo tenemos en la familia desde mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Cómo se lo voy a vender? Ahí siembro yo mi milpa y mi maíz, mi frijol, ¿no? Véndamelo. No, no se lo vendo, porque ya le habían dicho que había petróleo ahí. Oh, bueno. Véndamelo o se lo compro a la viuda. Y la Rosa Blanca narra asuntos como ese también. Entonces, yo creo que uno de los puntos estuvo en ese despojo, pero también en la actitud omisa de las autoridades en muchos casos y la participación de gente del mismo rumbo que sirvió como corredor de bienes en favor de los recién De los llegados. que llegaban. Pues en todo caso, nos estás refiriendo a un presente. Claro, tal vez no es compañía petrolera, pero es delincuencia organizada, ¿no? Que de pronto, Sí. pues hemos sabido que en pueblos enteros, en Michoacán, por ejemplo, te lo compro a ti o se lo compro a tu viuda, ¿no? Sí, sí, o sea, la imposición es condición humana, empezar a ver cómo hay cosas que, o malos escenarios que se repiten, Sí, ¿no? dijo Shakespeare que la historia de la humanidad es una misma escena, nada más con diferentes actores. A ver, Está terrible, ¿no? no, está genial y además nos permite entender muchas cosas. Desde la cultura popular con la que tú te llevas de tú, a tu juicio, ¿qué uso podemos darle? ¿Qué utilización debiéramos llevar a cabo para que nos salve del, pues no como un milagro, pero sí como un referente que nos permita sentir que de aquí somos, que somos socios, que no somos invitados como huérfanos? Como una gran mayoría de la población de mexicanos se siente fuera de los grandes acuerdos, fuera de los grandes negocios, fuera de los grandes avances de unos poquititos que han permitido que llegue un gobierno que trae otro planteamiento, pero que aún pues no vemos aterrizarse, ¿no? Porque no son cosas milagrosas tampoco. ¿Cómo? Yo creo que hay que devolverle a la cultura popular su aptitud, su condición, su característica de recreativa. La hemos convertido en entretenimiento. Y entretenimiento significa, la palabra misma lo dice, mantener el statu quo. Entretener, claro. Tener ahí, dejar en la condición en que está. Pero, peor aún, a veces lo que tenemos con cultura popular no solo ha entretenido, sino que ha mandado un poco más abajo a los grados de comprensión, a los grados de disfrute y de intercambio de esta cultura. Porque muchos dicen, es que organizas un baile con el grupo X y se llena, y va muchísima gente, y se divierten. Yo le pongo comillas a divertir en este caso. Y presentas a un grupo de huapango, por ejemplo, o de son jarocho, o de son de barlovento, y no van, no les interesa. No es que no les interese, sino que hemos manipulado de tal forma la presentación del catálogo de producciones artísticas y culturales que hemos hecho creer que es válido lo que no necesariamente es. Toda la expresión cultural es válida porque, bueno, pues al final de cuentas es una forma de externar el espíritu humano, pero hay que ver con qué propósito. Ya cuando oye uno que dame más gasolina y que no sé cuánto, y son sonetes que aparte de apelar a las maneras más sencillas de comprender contra intención, abusan de la procacidad y de la inducción a veces a eso que decías hace un momento, pues hazte rico fácilmente, que eso es lo de hoy, y eso es peligroso. Entonces ya no tiene un propósito recreativo, tiene otros propósitos mercantiles, de inducción al aprovechamiento de los bienes de otros, en fin, y a la violencia, que eso es muy peligroso. Una cosa,
Así como decía por ahí algún productor, director, que el éxito en un film era lograr que fuera de buena calidad y que tuviera buena taquilla. ¿Cómo se puede hacer adaptar eso a cultura recreativa? ¿Cómo lograr que esto vuelva a... ¿Estuvo alguna vez? Pregunto, sí, yo creo que sí. La radio, por ejemplo, desde los años 20 del siglo pasado hasta, yo creo que los 50 todavía muy bien, cumplió una función, tanto una función recreativa y formativa. Tanto que hay personas hoy que ni siquiera son viejos, sino que son herederos de quienes oyeron aquello, que se acuerdan de Pedro de Lille, de Manuel Bernal, de aquella poesía, ¿no? de don Jorge Marrón, el doctor Icú, de otros locutores que no eran, diríamos, académicamente formados en una universidad, pero que se preocupaban por, decía mi papá, pasar un poquito la lija por encima y pulirse, ¿no? Sí. Entonces, los medios de difusión han jugado un papel importante en los dos sentidos, ¿sí? Tanto para la formación y la recreación de la población que los oye y los ve, como para lo contrario, ¿sí? Porque hay que ver ahora que en los festivales infantiles ponen a los niños que dice, ¿y qué va a hacer la niña? Va a perrear al compañerito. Oiga, espérame, no, eso. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a hacer un striptease. No, oiga, maestra, pero es que eso no. Es que además si ves, es lo que está de moda, dice. Pero si además ves que el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara Federal era stripper hasta antes de este distinguido encargo, bueno, pues también es un poco que abarca todos los niveles esta deformación, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el señalamiento. Las entidades públicas también deben pulirse, estoy hablando de pulir, deben pulirse y no conformarse nada más con que es que fulanito hizo campaña y participó con nosotros o me apoyó para y ya que pase. No, espérame, es que va a cumplir una función muy importante. Sí, caray. Sí, y eso también y los ciudadanos tenemos derecho de exigir que así sea, porque si no, pues entonces es dejar que la inercia siga surtiendo sus efectos y bueno, no hay tal transformación, ¿no? ¿Cómo sientes el ánimo de la gente de a pie con la que convives todo el tiempo? Me estoy refiriendo no solamente a tus colegas en el trabajo, sino a la gente que te encuentra, los empleados, el bolero, la gente más popular. Está a la baja, está en medio, está cansada, está desangelado. ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo un cronista se entera de eso? Yo creo que todavía hay entusiasmo, todavía hay un efecto de julio del 18, pero hay que exigir que quienes ganaron ese bono de confianza lo hagan valer, porque si comenzamos con reyertas como las que han ocurrido, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, que si el fiscal no es de mi gusto, que si le imputo tales conductas y me peleo con él y no lo hago partícipe de trabajos que tendría que, porque digo que desconfío de él y viceversa, él también desconfía de los otros. Entonces generamos un ambiente desfavorable para la seguridad y la confianza de la gente. Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer para que ese bono de esperanza que la gente todavía tiene presente se haga real, se haga válido. ¿Cuánto tiempo les das? No, pues es que yo no les daría ni un 6 día más. meses. No, yo diría que desde ya. Sí, porque incluso hasta me toca un poco reírme con sarcasmo cuando veo, están hablando de 6 meses a partir de hoy o a partir de diciembre, ¿no? O desde diciembre. Es como que toda es un lapso
delicado en donde cada día que pasa las cosas no van a mejorar solas, Yo sino creo que podrían empeorar, no ¿no? hay que poner términos, porque A ver. la obligación del servicio público nace en cuanto se asume el cargo. Y por más que no constituya o conforme la Guardia Nacional o los equipos de seguridad que se requieren, Porque tienen su propio timing, ¿no? Como pretensión final, con los elementos que existen actualmente, Algo se tiene que hacer, ¿no? sí. Hay que empezar a aplicar un sistema de inteligencia. Efectivamente, la violencia no va a ser la solución, o cuando menos la violencia expresada en los términos en que se ha expuesto, pero con lo que ya hay que comenzar, hay que empezar. Hay que, por ejemplo, vuelvo con lo de los medios y la cultura popular, hay que, no sé si sugerir, pero se podría aplicar la ley, porque la ley tiene apartados que se refieren a eso, para abordar los contenidos de la radio, de la televisión. En las redes sociales es un poco difícil, está más suelto todo, ¿no? Vías un poco más transitables sin mayor censura, pero acá no se trataría de censurar, sino de hacer cumplir la ley. Porque en las estaciones de radio luego oímos locutoras que, por ejemplo, están coqueteando con los oyentes y después se manifiestan espantadas porque ocurrió una agresión, ¿sí? O locutores varones que les dicen albures a las mujeres. Sí, que se salen, digamos, del guión que les corresponde. No es un guión de forma, sino de fondo, ¿no? Sí, de todo. Sí, las leyes de radio y televisión y la actual de telecomunicaciones tienen apartados muy claros acerca de la función que debe cumplir y les atribuye o les impone, diríamos, sanciones, el deber de ser formativas, es decir, de educar. El compromiso, claro. No se trata que las convirtamos en entidades aburridas y donde estemos dando cátedra. No se trata de eso. Se trata de recrear. Pero claro, podría ser bastante más exigente y pedir un buen nivel, un mayor nivel. Tengo entendido que ya suspendieron incluso aquellas que eran exámenes para un locutor que supiera hablar. En aquellos tiempos pasábamos un examen de cultura general, pasábamos exámenes de historia, de cine, de pronunciación de palabras extranjeras, dicción, ¿no? de gramática. Exacto. Obtener el certificado de locutor en aquellos tiempos era como pasar un examen profesional, prácticamente. ¿Por qué se quitó? Porque los medios de comunicación y sus dueños, que no deberían llamarse dueños porque en realidad son concesionarios, adquirieron un poder que se sobrepuso. Así como el fútbol, que es una actividad nobilísima, porque es el deporte y es la recreación, pues se ha convertido en algo muy diferente. Un gran negocio para algunos, ¿no? Sí, pero de unas turbidades que están pendientes de estudiar. Bueno, entonces los medios lograron tal predominio que ahora entre el patrón y los sindicatos ya dicen, fulanita o fulanito están trabajando en la cabina de mi estación y ya les tramito su certificado. Automático. Su certificado. Y pasó eso también, ¿no? Entonces, la verdad es que en muchas ocasiones ingresan a las cabinas de radio y a los estudios de televisión personas que no tienen noción pues la capacidad, la formación del compromiso que implica estar frente a una cámara y un micrófono. Es cierto. Porque la gente suele creer lo que oye a través de la radio y la televisión. Es decir, cobraron un prestigio que decía, es que lo dijeron en la tele, es que lo oí en la radio. Y de ahí deriva entonces esa ola que se lleva a mucha gente y dice, pues es que así lo hacen en la tele. Y las maestras ponen a los niños a hacer
Sí, nudismo. se sigue el eslabón, ¿no? Porque lo vimos en la Lo tele, dijo Joaquín. por ejemplo. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, que también lo hemos visto en medios y tiene que ver con pues el pago de patrocinios fuertes de algunas sectas y religiones que dicen lo que les viene en gana, que si el manto, digo, no quiero ofender a nadie que crea en ello, pero vaya, de sentido común es difícil pensar en un manto pedazo de tela que nos genere milagros, y puede pasar por la televisión generando, o sea, haciendo uso de ese bono de credibilidad de lo dijo Joaquín, se dice en la televisión, porque pagan además fortunas como patrocinio, ¿no? Desde el momento en que las leyes de radio y las actuales de telecomunicaciones han establecido como función de la radio y la televisión educar, entonces se tocan con el artículo 3, que dice que en su redacción más prístina, que la educación que se imparta por el Estado tenderá a crear la democracia, y la democracia como un estilo de vida y alejada de los fanatismos, dice. Entonces, Pues ahí está. Entonces hay prohibición, hay regulación del asunto, pero alguien se hace de la vista gorda y pasa esto, y pasan los hermanos aquellos que hablan así como extraño, que con eso parece que seducen a la gente, no Sí, sé, sí, si es parte, el pare de sufrir, parte ¿no? del juego, ¿no? Entonces, las frecuencias de radio y televisión invadidas por expresiones religiosas que no llevan a las personas a establecer un juicio crítico sobre lo que pasa en su medio. Muy respetable que cada quien crea lo que quiera, pero hay que ejercerlo donde dice la Constitución. Y el artículo 24 es muy claro. Entonces, convertir las estaciones de radio en todo eso, y las estaciones de televisión también. Un foco de reverberación de un dogma, de una mentira, de un fanatismo, de una pues falsedad, Sí. ¿no? Y además una forma de confundir a la gente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para poder impulsar, si estamos un poco en medios, tú que lo estás, impulsar hacia un reconstituir el tejido social? Está lastimado, hay gente que dice que está roto. Yo creo que roto es ya cuando ya la gente está tomando un arma y se está yendo a la sierra o a la mejor a la esquina, ¿no? Creo que está dañado, creo que tiene posibilidades, pero no sé por dónde se toma la hebra para poder empezar a enrollar ese hilo tan difuso y tan enredado. Yo creo que hay que comenzar, antes de pensar en la divulgación de la cultura, que es una parte importante, hay que empezar por que la gente satisfaga sus necesidades básicas. Hemos descuidado el campo, por ejemplo. Y mucha gente migra del campo porque dice, no, pues me cuesta... ¿Qué tengo que hacer aquí? Me cuesta, por ejemplo, 600,000 pesos producir una tonelada de maíz y me la pagan en 300. Son números caprichosos. Pero así se da. Pero así ocurre. Y estamos importando maíz cuando es un grano muy nuestro. Entonces, como petróleo. Sí, el petróleo. Importamos gasolinas y petróleo. Si revertimos eso y le reasignamos valor a lo que debe tenerlo, yo creo que es un buen comienzo. Y esto tiene que ser aliento para las personas que han salido del campo, para que vuelvan al campo. Sin embargo, esto que es clarísimo, cierto, verdadero, atender las necesidades básicas de la gran población, bueno, y si no ocurre, ¿cómo esa gran población puede de alguna manera presionar para que esto ocurra? Porque pues yo así entiendo la participación ciudadana, es como un proceso de procesos, ¿no? Una cosa dialéctica que le llaman. Bueno, entonces ya sabemos que se necesita resolver esos básicos necesidades de bienestar. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo?
Los comos a mí me preocupan, me inquietan. Pues yo creo que regulando la distribución de los productos, los productores de mangos de Actopan y de toda esta región próxima a Jalapa, tienen que andarlo ofreciendo en las esquinas o tienen que malbaratarlo allá cerca de sus lugares de origen, porque no hemos abierto los canales para que el consumo sea más directo entre el productor y quien lo va a obtener. Siempre aparecen intermediarios que encarecen la operación. Yo creo que hay que buscar modos de que quienes están todavía ahí puedan obtener los beneficios necesarios para su trabajo y de sus productos. Es como una serie de eslabones donde cada quien tiene que hacer su mejor esfuerzo, y desde esa perspectiva, qué importante que tú estés en un programa que se llama Veracruz Agropecuario. Parece que solamente tiene que ver con la tierra, pero tiene que ver con más que eso. Sí, con mucho más. Y a mí me da muchísimo gusto que pues hayas aceptado acompañarnos esta ocasión, que tengas una visión donde el optimismo no priva, pero todavía hay un entusiasmo. Bueno, es que si no hay optimismo, entonces tampoco se detendría uno a pensar en eso. Se detiene uno a pensar en eso porque dice, algo hay que hacer todavía, algo se puede hacer todavía. Y desde una visión positiva, ¿no? Sí. Y para terminar, porque sabemos que tienes que ir a tu otro programa y demás, este hombre corre y corre mucho. Entonces, cuéntanos de tus libros, qué tienes por publicar, en qué proyecto estás involucrado, qué estás leyendo, nada más rapidito. Bueno, pues se está preparando un libro con pequeños ensayos sobre la historia de Veracruz, pero volteando un poco hacia asuntos que no se han atendido mucho o que no se han explorado mucho en los tiempos recientes en este tipo de libros. Yo voy a escribir sobre... ¿También con ánimas? No, en otra editorial. Sones, cantos. ¡Ah, qué belleza! Himnos y obras sinfónicas que han marcado hitos en la historia de Veracruz y de México. Sí, la bamba nació en momentos del virreinato, pero hay cantos propios de la época de la independencia, de la época de la intervención francesa, de la época de la revolución, no se diga, relacionados con la explotación petrolera, decíamos el Tampico Hermoso hace un rato, y todos esos. Con el mismo Huapango de Moncayo es un compendio de sones de Veracruz. Entonces, que se va tomando y ya se encontraron los orígenes. Eso es de una época del nacionalismo. Entonces ahí entran en juego. El inicio de la revolución, ¿no? Post-revolucionario. Post-revolucionario. Entonces, ¡qué maravilla! Ese es uno de los trabajos que tengo pendientes ahora. ¿Para cuándo se espera? Yo creo que unos 3 meses más. Ay, qué productivo, señor. Y esto va a salir como por capítulos, una parte relacionada... Junto con otros trabajos que van a hablar de diferentes aspectos, así personas que se especializan en una actividad. Yo no soy un musicólogo, pero bueno, conozco los sones y las canciones y me tomo la facultad ahora sí de incursionar un poquito en eso, pero con las reservas propias de que los etnomusicólogos lo hacen mucho mejor. No importa, no es competencia, no. Aquí es complementariedad, sí. ¿Verdad? Pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, que vuelvas con nosotros ahora que vaya a publicarse ya el libro, no, cuando esté muy próximo. Y pues que no nos dejes de hacer felices todas las semanas con tus epígrafes, con todas estas reflexiones. Son poemas, son décimas, algunas lo que décimas. Sí, alguna que te venga para despedir el programa. No importa que no tenga relación. Bueno, a propósito que luego creemos que nuestros males son los peores, que siempre están, es una décima tomada de La vida de sueño. Dice, cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. ¡Ale! O sea, sintámonos bien, sí, porque podríamos voltear y ver al otro.
Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Estaremos la próxima semana en Café Ciudadano. Gracias, Manuel. Hasta la próxima.